Hola amigos, ¿qué tal? Volvéis a estar en un nuevo videoprograma aquí desde Caja de Pandora. Al otro lado tenemos a nuestro amigo ya, Cristian, que está por aquí al ladito. Ahora pasaremos a saludarlo. Bueno, deciros que ya hemos entrado en primavera, ¿no? Como ya se ve, ya empieza a haber menos frío, por lo menos aquí. Allí ya sé que será ahora otoño en Argentina. Pero bueno, antes de empezar, recordaros que estáis en Caja de Pandora, que si queréis entrar en la web, pues podéis entrar y ahí veréis toda la parrilla horaria, que como veo que aquí está Gabriela, Cristian, pues tenemos una serie de compañeros que suelen hacer vídeos por allí. Entonces, si os interesa la parrilla horaria, lo podréis ver. Luego los podéis seguir también en cajadepandora.tv, que ahí también estos ratos para los directos. Y si no, pasáis al Aulas Pandora, que también aquí los compañeros venden productos como Cristian, donde podéis también ver esos productos en esta pedazo de web. Entonces, hoy tenemos un tema que es tu ADN extraterrestre por Cristian. Va un poquito en la línea que hemos tocado otras veces hablando de dónde venimos. Y ayer, precisamente con Yolanda, estuvimos también tocando este tema de refilón. Hablábamos de los superordenadores cuánticos y de la inteligencia artificial y también va un poco a colación a lo de hoy. Entonces, el vídeo de ayer y el de hoy se pueden decir que van como hilados. Desde aquí ya saludamos a Artanis, que es la moderadora de Caja de Pandora, y tenemos los habituales que están con Cristian, María, Yolanda, está Suset y bueno, Matilde, que también es un habitual, o sea, hay unos cuantos amigos por aquí. Y ya pasamos a ver a Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Un gusto encontrarnos nuevamente acá en este espacio sagrado llamado la Caja de Pandora. Muchas gracias a todas las personas que estabas nombrando, que tienen la habilidad de acompañarnos cada vez que hacemos un encuentro, y obviamente también a todas las personas que en algún momento pues se encuentren con este video. Así que bueno, muy contento de reencontrarnos nuevamente aquí. Aparte, bueno, justo como bien decías, allá entrando la primavera, aquí entrando el otoño, así que bueno, disfrutando también de los climas que nos brinda la naturaleza. Perfecto. Ahora en otoño allí, ideal para ir a recoger setas. Y lo dejo ahí. Claro, acá en Buenos Aires, digamos, no hay muchas, no en la capital, ¿no? Para hacer ese tipo de cuestiones ya hay que ir más hacia el campo, que hay bastantes también. No quizás de esas setas que podríamos llamar que ayudan a despertar tu conciencia, pero bueno, hay algunos honguitos, digamos. Sí, aquí sí, ¿eh? Aquí sí te vienes en otoño, que estarás cerca de otoño, estarás por aquí. Bueno, no, tú vienes más bien en verano, pero en verano también hay algún tipo de seta por aquí. Pero también está esas de plantas de poder en tipo setas, también las existen. O sea, si un día si quieres vamos a un sitio que sé yo, que está la damaita muscaria, y se la damos al Papa a ver qué le pasa cuando se las coma. Se lo ponemos dentro del vino sagrado, dentro del copón. Hostias de peyote podríamos darle, a ver qué Sí, pasa. como ellos utilizan los colores de la seta, ¿no? No el Papa de ahora, sino el Papa anterior sí lo utilizaba, ¿no? Y ahí hay una simbología hermética que si quieres un día ya lo contaremos. Pero bueno, no es el tema que nos toca hoy. Y sí lo que nos toca hoy es un poquito que nos cuentes antes de empezar, para las personas que nos están viendo, este vídeo lo pueden correr un poquito para adelante si no les interesa, que ahora vamos a hablar un poco de las actividades que tiene Cristian con su escuela y él mismo dando la vuelta al planeta. Entonces nos va a contar un poquillo esta temática. Cuéntanos, Cristian. Bueno, Luis, gracias por abrir la puerta a que les cuente a las personas que estén interesadas en estas tareas y que además, bueno, también les interese sumarse implicativamente. Bueno, ahora ya la próxima semana yendo a Chile, conjuntamente con Gabriela también, que antes las mencionabas, que vamos a estar dando una jornada de hermetismo y espiritualidad. Después, también como estabas contando, voy a España a finales de junio y los primeros días de julio. Va a estar ahí por Madrid, por Barcelona, por Sevilla, después por Colombia, por Guatemala, por México, por Estados Unidos, bueno, en todos esos lugares a lo largo del año dando conferencias, dando charlas, y como siempre todas las semanas, bueno, a través de las actividades que brindo en Escuela Ética, bueno, sé que si hay interesados en recorrer este camino, más allá de lo que podés llegar a ver en un video, pues ahí está, en el mail que figura aquí, contacto@tupropiocamino.org, pues me contactan y les hago llegar la información. Perfecto. Antes de empezar, la gente que nos está viendo, las personas que nos están viendo, los amigos, ustedes que están en el otro lado, si quieren hacer preguntas, esperan que Cristian cuente un poquillo y ponen preguntas, 2 puntos, o ponen Cristian 2 puntos y hacen la pregunta. Si pueden ser mejor en mayúsculas,
porque somos un poquito cegatos y entonces así vemos mejor. Es que los años es lo que tiene, ¿eh? Ya uno tiene ya 41 años y ya va perdiendo visión. Y claro, con tanto ordenador llega un momento que dices, madre mía, no veo nada. Entonces, más que nada es por eso, ¿eh? No. Somos jóvenes, Luis. Con 41 años somos jóvenes. Claro, somos jóvenes, pero aún así en la visión yo llevo gafas de siempre, con lo cual lleve lentes o lleve lentillas o lleve gafas, no sé cómo, a veces para mirar tengo que hacer así y acercarme y digo, madre mía, veo doble. Ya me han visto cansada, a partir de 40 años tenemos presbicia y yo gafas de presbicia no tengo. Lo que tengo es miopía astigmatismo, que es de lejos y de cerca, pero borroso. Bueno, vamos a entrar en lo que nos concierne, que nos estamos metiendo donde no nos llaman y, y la gente se nos va a quejar por aquí, los amigos. Entonces, vamos a anunciar que Cristian va a empezar. Cuando usted quiera, Cristian. Qué maravilla esos efectos especiales siempre ahí a la mano. Bueno, lo que yo quiero contarte hoy es una historia, un relato, que como toda historia, como todo relato, es la mejor manera de contarle algo a tu hemisferio izquierdo para que, por decirlo así, le dé validez a la información. Que tiene que ver con esto de el ADN extraterrestre que está dentro de nuestra genética. Obviamente que si vas por la vía científica, pues no es algo que vas a descubrirlo, por eso vamos a hacerlo por la vía mitológica. Acuérdate que yo he forjado esa frase de que así como la ciencia se vale de lo científicamente comprobado para darle validez a un tema, pues también lo mitológicamente comprobado es tan verídico y verdadero, valga la redundancia, como lo que la ciencia cuenta. Así que entonces voy a ir al mito en donde todos nosotros tenemos acceso para contrastar esta información. Un mito que está con nosotros desde que nacemos prácticamente, sobre todo en esta cultura occidental y con raíz católica, por ende entenderán que me estoy refiriendo a la Biblia, así que voy a leer unos párrafos que figuran ahí y a partir de eso vamos a ir desandando el tema a través de lo que nos cuentan otras culturas y llegar a una conclusión de qué es eso del ADN extraterrestre y si tiene algún impacto o no en nuestra vida, tanto presente como futura. Si tomamos el Génesis, que es obviamente el punto donde a través de la Biblia se relata el origen de los tiempos, recordemos que había toda una parte en donde, bueno, Dios empieza a crear todo lo que conocemos e inclusive crea al hombre y también crea a la mujer. Y después hay un hecho ahí de por medio que tiene que ver con lo que en la Biblia se menciona con la serpiente, que muy maliciosamente, por así decirlo, le incita a Eva, a la mujer, a comer de esa manzanita que crecía en ese árbol en donde estaba el conocimiento del bien y del mal. Y cuando Dios se entera de esto, pues se enoja mucho, o sea, se enoja de que de repente el ser humano tenga la posibilidad de ser igual a los dioses. Y a partir de ahí, bueno, lo que quiero leerles empieza en el Génesis, en el capítulo 3, versículo 14, que es, digamos, toda la parte en donde Dios empieza a darle un castigo a cada uno de esos personajes por lo que han hecho, ¿no? Y dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se ensoñará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová dijo al hombre y a su mujer, le dio, perdón, al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Repito esta frase por si no la entendieron, ¿eh? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Digo, hablando supuestamente, en ese momento solamente estaba Dios, Adán y Eva y la serpiente, ¿no? Y yo por ahí también. ¿Quién, perdón? Y estaba yo también por ahí ya. Estaba en una nave de esas con línea de tiempo investigando el tema. Es que lo que la Biblia no dice es que vos le dijiste a la serpiente que incite a Eva. Eso es lo que la parte no escrita, digamos, de esa historia. Pero esta frase en sí misma ya es interesantísima, ¿no? Y digo que va Dios al hombre, he aquí el hombre es uno como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del cual fue tomado. Hecho pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, de todo esto hay una parte que es bien simbólica, que es toda la primera, digamos, ¿no? Hasta la frasecita esa que le hice mención, en donde Jehová termina diciendo esto de, ahora serás uno de nosotros. Bueno, algunos estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esto con el ADN extraterrestre? Bueno, entonces vamos a saltar a otro mito ahora. Vamos a contar dos mitos y después vamos a ver cómo esos mitos encajan y cuajan. Yo en algún momento he narrado el mito que a través de las culturas andinas se encuentra de respecto de la creación del hombre. Esto que dice que, como también podemos ver en mitos sumerios y demás, de que hubo un tiempo, hace muchísimos miles de años en este planeta, en donde pues estaba gestándose esa raza realmente originaria de este planeta. Todo lo que voy a decir, pues, si alguien quiere ampliarlo, para entrar en detalle particularmente de cada cosa que voy a mencionar, está mismo aquí en la caja de Pandora, la conferencia que el año pasado brindé del origen oculto del ser humano. Así que, bueno, pueden ver ese video y van a encontrar en mayor detalle esa información. Entonces, por aquel entonces, estaba gestándose lo que se conoce como la primera raza raíz de este ciclo planetario, y llegaron un día unos visitantes. Esto lo que estoy diciendo es lo que, vuelvo a decir, narran los mitos andinos. Esos visitantes que llegan son llamados los viracochas. Los viracochas que dentro de la cultura andina están, perdón la risa, pero bueno, ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo que hace Luis por eso. Si lo estuvieran viendo también, entenderían por qué a veces mi risa, ¿no? A ver, como han dicho que vienen los viracochas, ¿no? Eran estos los viracochas, ¿no, Cristian, más o menos? Claro, digamos, ahí rondando alrededor de tu cabeza, tirándote haces de luz para que despiertes tu conciencia, digamos. Sí. Entonces, bueno, estos viracochas que llegan desde otro lugar son los que también se mencionan en otros mitos, como los sumerios, con una palabra que es mucho más conocida, que es la de Anunnakis. Ahí recordar que cuando se menciona la palabra Anunnaki, yo hago mucha referencia a entender que la traducción de Anunnaki no se refiere a una raza en particular, sino que Anunnakis es simplemente los venidos del cielo a la tierra. O sea, cualquier cuestión que del cielo a la tierra haya venido está considerada como un Anunnaki. O sea, no es la raza Anunnaki. Es una denominación general. Es importante hacer esa diferencia. Entonces llegan los viracochas y por los motivos que, bueno,
ya en varios videos hemos hablado, y aparte, bueno, muchos otros investigadores, ¿no? Esta cuestión de conseguir ciertos minerales y demás. Pero para poder hacerlo todo eso, entran en contacto con esa raza raíz que estaba gestándose aquí, llegan a un acuerdo, una negociación, todo muy pacífico, todo muy bonito, todo muy lindo, y empiezan además a producirse un intercambio cultural. Vamos, si tuviéramos que ponerlo en palabras modernas, un intercambio entre ambas culturas. Entendiendo sobre todo que en aquel entonces esa raza raíz era una raza andrógina. Por lo tanto, era una raza que tenía como característica la unidad, o sea, no conocían la dualidad. Vamos a decirlo ahí que es más fácil de entenderlo. No conocían la dualidad, solamente conocían la unidad. Y los viracochas sí conocían la dualidad. Por lo tanto, dentro de esa cuestión donde unos aprendían del otro, estaba que los viracochas aprendieran lo de la unidad y esa raza raíz original aprendiera todo lo que tiene que ver con la dualidad. Hacen toda su gestión, pasan los años, todo muy bonito, pero de repente llega otra raza venida del cielo a la tierra, que son los llamados por las culturas andinas los sahras, y los sahras, a diferencia de los viracochas, no eran una raza pacífica y no era una raza que le interesara negociar con lo que encontraban, digamos, aquí ya en este planeta establecido, sino que era una raza directamente conquistadora. Estos sahras son los que hoy en día se conocen como reptilianos, para ponerle el nombre con los cuales es más fácil ubicarlos. ¿Qué pasa? Claro, llegan a conquistar y por ende, como ante toda situación en donde se intenta hacer una conquista, pues empieza una guerra. Empieza una guerra entre sahras por un bando y los viracochas con esa raza original, la raza urandiana, es el nombre exacto, y empiezan a combatir, y empiezan una guerra. ¿Qué pasa? El tiempo transcurre y la guerra avanza, y como en toda guerra, pues hay todo un desgaste, y siempre el intento de mejorar la manera de encontrar nuevas estrategias para vencer al enemigo. Dentro de los sahras, entonces, surge un personaje que a nivel mitológico es conocido como Enki, es conocido como Quetzalcóatl, o sea, lo que tiene que ver con la serpiente, es conocido como Lucifer, es conocido como Prometeo, que un día planta la semillita de una idea dentro vamos a decirlo así, el consejo de guerra de estos sahras. La idea era tomar una especie que estaba desarrollándose aquí en el planeta y modificarla genéticamente para transformarla en el soldado que vaya al frente de batalla. Básicamente esa es la lógica. Obviamente, el animalito, a la especie que me estoy refiriendo, que tomaron, es a los primeros monitos que andaban dando vuelta por el planeta, que eran aquellos primeros que se empezaban a poner de pie. Estamos hablando de los Australopithecus, aproximadamente. O sea, si lo basamos en la línea temporal, son unos cuantos millones de años. Entonces empieza toda una manipulación genética para transformar ese monito en realmente un soldado. Y van haciendo los distintos experimentos, y yo acá, ya que te hablamos de la Biblia, es muy interesante, a nivel también simbólico, ver cómo en la manera en que se relata la creación del hombre por parte de Dios, en donde dice que tomó el barro y con eso, después con el soplo lo creó, y que tomó una costilla para crear a la mujer. Ahí es muy interesante ver que es una clara analogía con una manipulación genética. O sea, tomar una parte de un cuerpo para crear otro. Calculá que si vos esto tenés que expresarlo en palabras hace miles de años, donde en ese momento no tenías el concepto de genética, una manera que lo expresarías sería esa, digamos, ¿no? También para decir sin decir. Entonces, genéticamente van haciendo los desarrollos,
si vos ahí, que esto es lo que yo hago en la conferencia del origen oculto del ser humano, vos comparás los periodos evolutivos que van teniendo los distintos antepasados del ser humano como actualmente nos conocemos, pues empiezan a ver cosas extrañas en esa escala de tiempo. Porque de pasaje de monito a monito, por decirlo así, hay periodos de tiempo donde se nota cada vez una mayor rapidez de evolución. Creo que hay una pregunta, ¿verdad? ¿O me pareció? Sí, sí. Preguntan por aquí que qué razas son los Sahras y los anteriores, los que ahora no me acuerdo el nombre. Los Sahras ya los ubiqué. Sí, pero ¿qué serían? ¿Reptilianos, grises, estos gigantes barbudos? No, los gigantes barbudos son los viracochas. Son los viracochas. Son los viracochas. Los gigantes barbudos son los viracochas. Por eso, el dios viracocha, si vos buscas una imagen del dios viracocha, vas a ver que es exactamente igual que la representación sumeria que encontrás de esos altos barbudos alados. Es la misma. Y vos decís, ¿cómo puede ser que el dios viracocha dentro de la cultura andina esté representado como un ser blanco, de ojos azules y con barba? Cuando por genética las razas andinas son de tez oscura, lampiñas y de ojos oscuros. O sea, ¿de dónde habían sacado el concepto para ubicar a Viracocha en su representación de la misma manera que lo representan, por ejemplo, los sumerios, digamos, ¿no? Entonces ahí tenés una clara muestra de entender eso. Para hacer estos cruces mitológicos en donde podés empezar a descubrir cómo distintas culturas de distintos tiempos te están narrando una historia. Es como si hoy en día agarras un diario y ves que en el diario de Argentina dice lo mismo que en el diario de España, porque hay un tema en boga. Bueno, en aquellos tiempos, la forma de representar la información, no había internet, era a través de los mitos. Entonces, cuando ves que los mitos te relatan lo mismo, con culturas que no tuvieron contacto entre sí, ni en espacio ni en tiempo, pues te están mostrando que están contando algo que sucedió en algún momento. Y por eso lo relatan. Entonces, como te venía diciendo, esta manipulación genética la podés empezar a ver cuando Cristian, pero viracochas. Sí. Que no me ha quedado claro. ¿Perdón? Los viracochas, hay viracochas, no los sahras, entonces serían reptilianos o grises. Los sahras reptilianos, exactamente. Reptilianos. Y los viracochas pleyadianos. Pleyadianos. Uh-huh. Y la otra, la raza originaria que estaba acá, es la uraniana, que es la primera raza raíz que, según nos cuentan todos los mitos herméticos, es la primera raza en donde encarnó la mónada. Ahí tendríamos que llamarlo a nuestro amigo Sergio Manuel Pop, que tanto le gusta hablar de la mónada. Entonces, bueno, la primera densificación que la mónada tomó dentro de este plano es a través de esa raza raíz, digamos. Acá vuelvo a decir, por todo el tema de las razas raíces, para entenderla, bueno, miren el video del origen oculto del ser humano. Es más, si querés después, Luis, podemos poner el link del video dentro de la descripción de este video, porque te va a ayudar para complementar información. Pues si tengo que desarrollar todo lo dicho en ese video hoy también, pues tendremos un video de 4 horas. Entonces simplemente voy haciendo alusión y si vos querés vas y complementás con ese video y podés ampliar la información. ¿Qué pasa? Van sucediendo entonces estas manipulaciones genéticas. Cada vez ese que empezó siendo un monito se parece más a lo que hoy conocemos como un humano, y llega a un punto en donde el gestor de toda esta manipulación genética, llamémoslo Lucifer, si querés, para darle el nombre que estábamos mencionando al principio a través de la Biblia, cuando realmente encuentra que esa creación está a la altura de lo que se le encomendó, pues ve que su obra es tan maravillosa, ese Lulú, también como se lo llaman los mitos sumerios, ve que su obra es tan magnífica que dice, no, esto no puede ser un soldado destinado a la guerra.
esta creación tiene que estar a la altura de nosotros, de los dioses, como dice la Biblia. Vos fíjate que esto que cuenta el mito andino es lo mismo que te cuentan los mitos sumerios, con lo que pasa con el Lulú, y es lo mismo que te cuenta el mito griego, lo que pasa con Prometeo, que cuando Prometeo crea al ser humano, aparte utilizando la misma lógica que se muestra en la Biblia a través del barro, que después viene Atenea y le da el soplo de vida, cuenta lo mismo, de que se maravilló tanto con su obra que entendió que el nivel de conciencia que tenía que tener tenía que atravesar una máquina molecular, porque ya entramos en el tema de comprender que el ser humano, cuando fue creado genéticamente, fue creado como una máquina molecular. Como si hoy en día estuvieras viendo una película tipo Terminator, en donde se crean máquinas para la guerra. Bueno, en aquel momento la máquina que se creó para la guerra, hoy lo conocemos como ser humano. Y era eso, era una máquina nada más que molecular. Por eso en el hermetismo se usa mucho esta palabra, es decir, que somos máquinas moleculares programadas. Y que justamente el camino que el hermetismo te propone es trascender a la máquina en vos. El hombre máquina, por ejemplo, como lo llamaba Gurdjieff, o en tantos mitos chamanes donde se habla de ese estado animal que cada uno tenemos y tenemos que trascender. Bueno, ¿qué pasó? Cuando se crea entonces a este ser humano modificado genéticamente, hay que entender lo siguiente, y es que para que esa manipulación genética fuera realizada, pues se incrustaron cadenas de ADN dentro de ese monito original que había, que representaba a cada una de las razas que había en ese momento. O sea, ese monito tenía en sí mismo las cadenas de ADN de los sagras, de los viracochas y de los uranianos o chulpas, como se lo conoce dentro de la cultura andina. Era el nombre que tenía esa raza. O sea, tenía en sí mismo 4 cadenas de ADN totalmente distintas. ¿Por qué esto? Bueno, acá es donde entra en juego esto que yo menciono de esa serie que se llama Stargate, que es una serie que, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho y que es una historia que relata algo muy similar a lo que realmente ha sucedido históricamente. Y es que, si estamos hablando de que había una guerra, estamos hablando de que se manejaban armas, como en toda guerra. O sea, ahí es bastante entendible eso. E inclusive, fíjense que hoy en día, dentro de distintos mitos, como por ejemplo los mismos sumerios o los hindúes, se habla de las guerras que hubo en la antigüedad. A través de los mitos hindúes, pues los conocemos a través de los vimanas. No te olvides que en algunas partes de los Vedas se habla de los vimanas como esas naves que sobrevolaban el cielo, esos carros de fuego. Se habla de las guerras que había entre ellos, inclusive de los vimanas, pues hasta están los planos de cómo eran, y que inclusive hasta hoy en día, usando esa palabrita que tanto le gusta a tu hemisferio izquierdo, científicamente se ha comprobado rastros radiactivos en todo lo que sería la zona del Medio Oriente, que tienen más de 10.000 años. Bueno, todas esas son muestras de esa guerra que estamos mencionando. Entonces, si había armas, hay que entender cómo eran las armas de ese momento. No eran una pistola o una ametralladora, como hoy en día. Eran armas que se activaban a través de la genética. Muy de ciencia ficción parece realmente esto. Eran armas que solamente la podía activar aquel que tuviera la genética, y por lo tanto el arma reconocía la genética. Por eso es que a esa máquina molecular llamada hombre, cuando se la crea, se le ponen todas esas cadenas de ADN para que pueda utilizar todas las armas que estaban disponibles. Porque si se activaban por genética, si vos tenés en vos mismo toda la genética de esa raza, pues podés usar esas armas. Ese es el motivo por el cual se lo manipuló genéticamente con estas distintas cadenas. Ahora bien, entramos en la segunda parte de la historia, que es, ¿qué pasó cuando Lucifer entiende que
esa creación suya requiere estar a la altura de los dioses que lo crearon. Pues sucede, como nos cuentan todos esos mitos, que lo incita a comer del árbol del bien y del mal, de la sabiduría, que, como dice el mito de Prometeo, pues toma el fuego sagrado y se lo da al ser humano. O sea, en distintas culturas vemos cómo se manifiesta que a ese ser humano se le da un don divino que lo iguala a los dioses que lo han creado. Pero cuando sucede esto, como lo veíamos antes en la Biblia, Dios se enoja mucho, no le gusta. Zeus se enoja mucho, es lo que vemos en los mitos, cuando el ser humano es igual a los dioses. Y ahí entra en juego la segunda parte de la historia, que es una guerra interna que empieza a haber dentro de los Sagras, en donde se arman dos bandos. Uno, los que estaban a favor de Lucifer, en sostener a ese ser humano como una creación con inteligencia propia, con una conciencia propia, y los que estaban del lado de vamos a llamarlo por su nombre, digamos, Anu y Enlil, dentro de los mitos sumerios, o Jehová, o Yahvé, o Dios, dentro de los mitos cristianos, o Zeus, dentro de los mitos griegos, pues se enojan. Y que empieza a haber una guerra civil. Una guerra civil en el sentido de que esos Sagras empiezan a combatir entre sí mismos. Con lo cual estaban entonces librando dos frentes de batalla. Uno interno y otro contra viracochas y chulpas. ¿Dónde podés ver un vestigio de esto? En la Biblia mismo, cuando se habla de que Lucifer era un ángel proveniente del mismo bando que Dios. Si era un ángel, era del mismo bando. Y se rebela ante él. Y empieza eso que se conoce como la rebelión de Lucifer. Ahí tenés un rastro mitológico de que algo pasó dentro del bando donde estaba Dios, que empieza a haber una pelea entre ellos. Bueno, yo voy relatando, Luis, no sé si vos tengas algo que ubicar o alguna pregunta que haya de la gente. Mientras tanto, pues, vos me dirás. Te digo que a veces, si no, yo sigo hablando y después con la pregunta toca retomar el tema. Entonces, como para ir avanzando a pasito. Yo te quería preguntar, a mí, por ejemplo, el otro día me etiquetaron en una foto con 50 personas más, que todos estaban en el mundillo espiritual, incluido Salvador Freixedo, otros grandes conocidos, ¿no? Y ponían el 6-6, Satán, Lucifer, que éramos luciferinos, que éramos satanistas, que éramos del 6-6 y estas cosillas, ¿no? Y yo dije, a ver, yo nunca he hablado nada de estas cosas. Quiero decir, lo hemos hablado en programas, pero yo nunca me he definido por ninguna religión ni ningún tipo de seguimiento, sino por libres pensadores y gente que estudia para no ser engañados. Entonces, me gustaría eso, que aclararas un poquito, ¿no? El tema de Lucifer, de Satán y del 666, de manera de por qué la gente está tan, vamos a decir, tan engañados con este tema, ¿no? Pero eso ahora cuando tú desarrolles lo que vas a decir de Lucifer, me refiero, ¿eh? Para que lo puedas meter y... Lo cuento ahora porque en realidad esa historia no tiene que ver con Lucifer. Eso que vos estás mencionando no tiene que ver con la historia de Lucifer en sí misma, sino que tiene que ver con la historia de la conspiración que las religiones han hecho respecto de esa historia. Porque muy a propósito se ha creado... Vos no te olvides, a ver, ¿cómo somos programados? Somos máquinas moleculares. ¿Cómo somos programados? Eso es importantísimo entenderlo. Somos programados a través de mitos, a través de lo que nos cuentan. Eso, lo que alguien te cuenta cuando te programa, esa programación se transforma en tu realidad. Por lo tanto, esto funciona tanto a nivel microcósmico como a nivel macrocósmico. ¿Qué quiere decir micro y macro? Funciona dentro de tu familia, digo, vos como terapeuta de bio lo sabes muy bien, que todos esos contenidos históricos que tiene una familia como clan, se transforman en historias reales. Y que lo que le pasaba a la abuela le termina pasando al nieto, o lo no resuelto por la madre se transmite en el hijo, y bueno, y así podríamos ir a eso que se conoce como el árbol transgeneracional, en donde ves que hay una misma raíz que conecta toda esa descendencia. Esas son las programaciones. Pero a nivel cultural también hay programaciones. Somos programados por los medios de comunicación, por los paradigmas económicos, por el paradigma científico,
y por sobre todas las cosas, y desde los principios de los tiempos, por el paradigma religioso, que fue el primer paradigma que existió. Antes de que existiera la política, antes de que existiera la ciencia y antes de que existiera la economía, existía la religión. Fue el primer paradigma que se armó para manipular la conciencia del ser humano a nivel masivo. ¿Qué hizo la religión? Y cuando digo religión, estoy hablando de religión, no de una religión en particular. Estoy hablando de la religión. Transformó ese mito en que agarró y hizo lo siguiente. Primero, armó un bando bueno y un bando malo. Dios es el bueno y Lucifer es el malo. Y después asoció a Lucifer con lo peor, con lo diabólico, con el enemigo del ser humano y por ende también el enemigo de Dios. Y una cosa es Lucifer, otra cosa es el diablo, otra cosa es lo satánico. Son todas cuestiones diferentes que culturalmente se han encargado de meter dentro de una misma bolsa. No olvidemos que el nombre de Lucifer como tal es el portador de la luz. La palabra Lucifer es el lucero, es el portador de la luz. Por lo tanto, ya por definición, ¿cómo puede ser que Lucifer está asociado a la oscuridad, siendo él el portador de la luz en su nombre? Entonces, ahí empezás a ver algo extraño. Otra cosa extraña que las religiones, en este caso, bueno, digamos, tanto las que tienen su raíz en todos los mitos hebreos, y con eso todo lo que surge de las religiones cristianas, y tanto ya sea católicas, ya sean protestantes, bueno, todas las raíces que hayan surgido, e inclusive de las religiones de Medio Oriente, como todo lo que tiene que ver con el mundo del Islam, porque están basadas en sí mismos en lo que son los libros de la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros, pues omiten algunos detalles, aparte de involucrar otros. Y es que Dios como tal, vos fijate que hay distintas formas de nombrarlo dentro de la misma Biblia. A veces se lo nombra Jehová, a veces se lo nombra Yahvé, a veces se lo nombra Elí. O sea, ¿por qué? Si era un solo Dios, tiene tantos nombres. Esto es porque si vos buscás la raíz y el origen de quién era Jehová, de quién era Yahvé y de quién era Elí, por decir algunos de estos nombres, vas a descubrir que eran dioses dentro de la etapa politeísta que había dentro de los hebreos. No olvidemos que antes de ser monoteístas, los hebreos eran politeístas. O sea, adoraban a distintos dioses. Por eso es que encontrás del proceso de la unificación de poli a monoteísta, encontrás que todos esos dioses que antes adoraban terminan englobándose en la figura de lo que hoy conocemos como Dios bajo la religión. No olvidemos que fue Moisés el que gestó el monoteísmo dentro de la religión o dentro de las costumbres hebreas. Antes de eso, eran politeístas. Y cuando vos buscas quién era Jehová, quién era Yahvé, etcétera, vas a descubrir que eran dioses que en realidad parecían demonios. Era el dios del volcán, el dios del trueno, el dios de la lluvia, o sea, por eso cuando en la Biblia lees cómo se presenta Dios, siempre se presenta a través de un fenómeno natural. La zarza de fuego, hablando arriba de la montaña, se escuchó un gran estruendo. Digo, lee un poco ahí la Biblia, vas a ver que siempre cuando aparece supuestamente Dios para hablarle al hombre, lo hace a través de un fenómeno natural en primer lugar. Estos son todos resabios que quedaron de esos dioses que tenían cuando eran politeístas, que después englobaron en lo que conocemos como Dios. Y para ocultar esta historia que estamos recorriendo, que estamos viendo, pues lo que hicieron fue algo tan simple como todo lo que esté del bando de Dios es bueno y todo lo que esté del bando de Lucifer es el demonio. Y vuelvo a decir, no tiene absolutamente algo que ver Lucifer con diablo. ¿Qué se representa bajo el nombre? Y ahora entender esto. ¿Qué se representa en realidad bajo lo satánico y bajo lo diabólico que no tiene algo que ver con Lucifer? En su origen, todo eso lo que representaba tiene dos vertientes. Una, la simbólica, y otra en lo real.
En lo simbólico, cuando se dice que alguien está tomado por el diablo, valga la palabra, diablo viene ¿de qué? De dos, hablo. Voy a imitar a Sergio Monoro, ya que lo nota. Diablo, hablo dos cosas. O sea, estás dividido. Eso quiere decir la palabra diablo, que dentro tuyo estás dividido. ¿Dividido entre qué? Entre esa programación que te tiene tomado y eso que vos quisieras de tu vida que no alcanzás. Estás dividido, estás escindido. Eso quiere decir que el diablo te ha tomado. Como ves, no tiene nada que ver ni con todo lo que imaginamos cuando nombramos la palabra diabólico, satánico, ¿no? Todas esas cuestiones. No tiene absolutamente nada que ver. Esos son puros conceptos religiosos. Y en lo real, todo lo que estaba nombrado como, por así decirlo, diabólico y demás, hacía referencia a las entidades del bajo astral. Ahí ya tendríamos que entrar en otro tema para entender eso. Entendiendo que hay distintos planos de existencia. Hay un plano que se llama el plano astral. El plano astral es por decirlo así, el plano a nivel de vibración siguiente a el plano de vibración en lo denso en el que estamos habitando. Es como decirte, es el lugar en donde antes de nacer y luego de morir está tu conciencia. Ese es el plano astral. Y dentro del plano astral hay distintos planos. Esto es lo que se conoce, para quien guste más información, es lo que cuenta Dante en sus 7 infiernos, digamos. Dante en sus 7 infiernos cuenta, bajo esta lógica, todo lo que pasa en el mundo astral con tu conciencia una vez que morís. Y dentro del astral hay un bajo astral y hay un alto astral y hay un astral, por así decirlo. El bajo astral es el lugar en donde habitan todo lo que se conoce como las sílfides, las hadas, los gnomos, todo lo que tenga que ver con niveles bajos de energía, que lo que intentan es chupar tu energía. Eso, las larvas, bueno, todo eso es lo que tiene que, bueno, todo eso es lo que se conoce en realidad como una cuestión mencionada como lo diabólico, lo satánico. Como ves, todo lo que mencionamos no tiene algo que ver con la idea que a vos te fue impuesta y creíste de lo que es demonio, y mucho menos tiene que ver con Lucifer. O sea, simplemente se tomó el nombre de Lucifer para asociar esto a lo satánico, para que vos no te intereses jamás en la verdadera historia de Lucifer y la verdadera historia del origen de la humanidad. No sé si fue clara la explicación, Luis, si ha respondido tu pregunta. Sí, para mí sí. Ahora vamos a ver esta gente que está en internet y ve el vídeo y le queda claro de no etiquetar a la gente con cosas. Vamos a decir, por aquí me han preguntado que si Lucifer pues, si es un dios, ¿no? Lucifer es un dios de luz. Es que Lucifer no es un dios, como tampoco eran los sagras, como tampoco lo son los viracochas, o sea, no son un dios. Vos le das ese lugar. ¿Por qué? Porque te dijeron que cualquier cuestión que esté externa a vos es un dios. La religión es la que se encargó de que vos pongas afuera un dios. Justamente para poder tenerte bajo el yugo de su dominación. Entonces, ahí es donde te hacen creer que cualquier cosa externa a vos que parezca un tanto sobrenatural, digamos, es un dios. No, Lucifer no era un dios, ni de luz ni de no luz, no era un dios. Era, como estamos diciendo, un personaje dentro de una raza extraterrestre que manipuló genéticamente a los homínidos para transformarlo en lo que hoy conocemos como humanos. Ahora, si eso le da categoría de Dios, que es una interpretación, digamos. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que hay... Sí, Luis, la versión humana, que sería bueno. Perdón, no entendí la pregunta. O sea, yo soy un humano. Para un humano, Lucifer, ¿no? Me crea a mí a través del ADN, pero ¿con qué propósito? ¿Para explotarme? ¿Trabajar para él? ¿Para que yo sea libre como un ser? Es decir, para mí es bueno ser humano. No es ni bueno ni malo.
Cuando Lucifer, Prometeo, Enki, y el nombre que le quieras poner según la mitología, creó al humano, lo hizo como una máquina molecular de guerra. Lo que pasó es que cuando terminó su obra, vio que era tan maravillosa que dijo, no puede ser para la guerra. A esta máquina hay que darle conciencia. Entonces ahí es donde entró en un conflicto, si querés llamarlo para entenderlo, un conflicto moral entre el motivo por el cual hizo su creación y lo que vio de su creación y el potencial que tenía ahí. Entonces, cuando Lucifer entiende que lo que creó fue tan maravilloso, lo quiere hacer un igual a él. Nada más. Ni para ponerse en lugar de Dios, ni para ponerse en lugar de demonio. Ni para usarlo, ni para dejarlo de usar. Simplemente para darle el don de la conciencia. Y por ende, de ahí es donde viene esta cuestión del libre albedrío, ¿no? Cosas que se hablan, O sea, es simplemente darle una conciencia. Y que entonces, a partir de ahí, el ser humano tenga la posibilidad de trascender esa máquina molecular y ser un ente con conciencia propia. ¿Se entiende? Tengo varias preguntas más. ¿Te las hago más tarde o ahora? No, a ver, vuelvo a decir, está buenísima las preguntas. Si de repente por algún motivo se extiende mucho el video, pues lo seguimos en otro momento. O sea, la verdad no hay ningún problema con eso. Hombre, yo quiero que la acabes hoy, ¿eh? Bueno, resumo después la otra parte, pero está bien que haya preguntas. Sí voy a aclarar algo antes. O sea, a ver, vamos a ser claros en algo. Responder a fanatismos, la verdad, no tiene sentido. Eso lo aclaro. O sea, alguien que es fanático de algo, ya sea por una vía o por la otra vía, al ser fanático, no hay respuesta que le entre. Entonces, si lo que se está buscando es una discusión o una... a ver quién, como se dice, una frase un poco fuerte, pero para que se entienda. A ver quién la tiene más grande, la verdad, yo en esa competencia no entro, digamos. Eso también lo aclaro, digamos. Pero sí, decime, Luis. Tengo 3 preguntas, pero primero acaba la ponencia y luego te la hago. Bueno, está bien. Voy a acelerar la ponencia entonces. Así la podemos acabar rápidamente. Entonces, cuando entra ese conflicto que estábamos mencionando, de esa guerra interna, es lo que se conoce como la rebelión de Lucifer. Cuando pasa esto, y los Asgras entonces se debilitan por estar combatiendo en 2 frentes de batalla, los Viracochas y los Chulpas los vencen, los derrotan. Cuando los derrotan, pues obviamente los Asgras, como conquistadores que eran, pues no les gusta mucho al haber sido vencidos, en este caso por los Viracochas y por los Chulpas. Por lo tanto, hacen una contraofensiva que cambió la historia de la humanidad, literalmente. Hacen una contraofensiva donde crean un arma que hoy llamaríamos de destrucción masiva, que produjo lo siguiente. Por aquel entonces, dentro de lo que es nuestra atmósfera, lo que hoy conocemos como la atmósfera, que tiene distintas capas, ¿no? O sea, un poquito de ciencia ahí o de biología para entenderlo, ¿no? Está la estratosfera, la ionosfera, bueno, las distintas capas que componen nuestra atmósfera. Bueno, en aquel entonces había una capa más de atmósfera. Una capa que era totalmente de agua. Y esa capa totalmente de agua tenía una función vital para los habitantes naturales de esta Tierra. Y es que protegía a la Tierra de ciertas frecuencias solares para los cuales los Chulpas, esa raza original, no tenían protección. Entonces, sabiendo esto, los Asgras lo que hacen es un arma que destruye esa atmósfera de agua. Cuando hacen eso, es lo que se conoce en los mitos como el diluvio universal. Esa agua que de la nada caía a la tierra durante 40 días, 40 noches, mito que además se conoce en todas las culturas. El mito del diluvio es maravilloso encontrar que se relata desde la Biblia, los hindúes, los mayas, los aztecas, los indios aborígenes de Australia, los griegos, todas las culturas, las africanas, todas las culturas te cuentan con un diluvio. Y eso es porque están narrando esa parte de la historia. Destruyen esa capa de atmósfera, ¿para qué? Para que esos rayos solares que antes eran filtrados penetren directamente en la Tierra. Y cuando esto pasa,
los chulpas, que vuelvo a decir, no tenían protección contra eso, automáticamente son exterminados. Y los pocos que pudieron salvarse es porque se refugiaron dentro de cuevas en la tierra. Ahí abriríamos otro tema también, que tiene que ver, y después lo vamos viendo también con tierra hueca y todas esas cosas, pero vamos por paso. ¿Qué pasa? Cuando sucede esto, el conflicto ya toma tal magnitud, porque ya fue una exterminación masiva, que aparte ya puso en jaque la evolución que estaba predeterminada para el planeta dentro del ciclo evolutivo. Cuando pasa eso, llama la atención de, vamos a decirlo así, los guardianes de la evolución. Vamos a darle un nombre para entenderlo. Dentro de lo que es la cuestión de las mónadas y demás, hay seres que se encargan de velar porque ese plan divino evolutivo sea llevado a cabo. Cuando entonces toda esa evolución predeterminada para este planeta se pone en juego porque la raza original es directamente exterminada, aparecen esos seres guardianes y le ponen un alto a ese conflicto, literalmente, y toman a los cabecillas de cada una de esta rebelión que había surgido y los llevan a juicio. Se arma un juicio intergaláctico, por así decirlo. Yo sé muy bien que lo que estoy contando parece que estuviera leyendo un libro de ciencia ficción o estuviéramos viendo una película de Star Trek. Eso es lamentable que tengamos que pensar eso, porque quiere decir que en nuestra cabeza nos han creado un mito de que estas historias son ciencia ficción y son fantasía, y que jamás puede ser algo que ha sucedido en lo real. Pero bueno, te cuento yo que lo que pasa ahí es que la ciencia ficción es un mecanismo que encontró el paradigma para transformar en fantasía algo y que vos lo asocies como fantasioso y que por ende le quites credibilidad. En esta parte entramos en lo que se conoce dentro de la religión o dentro de lo que es la Biblia, por ejemplo, el juicio a Lucifer. El juicio a Lucifer. ¿Y por qué se lo enjuicia a Lucifer y se ponen en juicio sus acciones? Porque se lo pone como responsable de quien movió la primera ficha para cambiar la evolución que estaba predeterminada para este planeta. Al haber hecho una manipulación genética que incluya el ADN de los chulpas, los viracochas y los sahras, más los homínidos que había en ese momento. Por eso es que se lo enjuicia. Cuando se lo enjuicia, como en todo juicio, hay un veredicto. Y el veredicto que se termina estableciendo para cada uno de esos partícipes son los siguientes. Esta información, hay un libro que la cuenta, no tal cual la estoy mencionando ahora, pero que hay mucha información, que es el libro de Urantia, en donde mejor está relatado lo que se conoce como el juicio a Lucifer. El veredicto al que se llega es, 1, se prohíbe a partir de ese momento toda interferencia ajena a la Tierra en la Tierra. No sé si se entiende esa palabra. Se prohíbe que haya interferencias ajenas a la Tierra en la Tierra. O sea, no pueden llegar visitantes de otros planetas a interferir con la evolución. Solamente pueden venir como observadores, no como participantes. Por eso, una manera en que esto lo podés ver a nivel mitológico es que vos ves que en la antigüedad había mucho contacto entre el hombre y Dios, el hombre y los dioses, y de repente se cortó todo el contacto. Bueno, eso es una manera de representar esto que estoy diciendo, que es a nivel global una de las decisiones en la que llegó ese juicio. A Lucifer como tal se lo condena a lo que dice la Biblia, a los infiernos. Se lo condena a estar en el infierno, se lo ubica al infierno como lo que está debajo de nuestros pies, y lo que está debajo de nuestros pies
es la tierra hueca. Volvemos al mismo tema antes que decíamos con el tema de los chulpas. Pero ahí estamos entrando en otro tema. Se lo condena al infierno durante, dice el mito, 10.000 años. 10.000 años en donde durante ese tiempo su creación, o sea, el ser humano como lo conocemos hoy día, tendrá que demostrar que por sí mismo puede alcanzar ese lugar de Dios sin la necesidad de una intervención ajena. Es lo que a nivel mitológico se habla de este despertar de la conciencia, de toda esta cuestión en donde se habla de que en estos periodos en que van durando cada una de las razas, esa raza tiene que llegar a despertar su conciencia, pero por motus propio, no por la intervención de un otro. Y al ser humano como tal, el veredicto al que se llega es lo que leí en el principio del encuentro. Cuando en la Biblia dice que a partir de ese momento el ser humano, el hombre tendrá que ganarse el pan con el sudor de su frente, que la mujer tendrá que sentir dolores al parir, y bueno, y todo eso que cuenta la Biblia, lo que está diciendo en realidad es que al ser humano se le desactivaron genéticamente esas cadenas extraterrestres que tenía en su ADN. ¿Se entiende? O sea, ese ADN, esas cadenas de ADN que eran de los viracochas, esas cadenas de ADN que eran de los sacras y esas cadenas de ADN que eran de los chulpas se le desactivaron. Se cortaron a nivel genético, digamos, la manera en que esas cadenas se propaguen. Por eso está representado a nivel de la Biblia como que se castiga al hombre y a la mujer a que empiecen a sufrir, a tener, bueno, además de todo el contexto manipulador que hay detrás de eso, ¿no? Pero bueno, esto es un mito y hay que entenderlo como tal. Ahora, ¿qué vestigios quedan de esas cadenas de ADN dentro nuestro? Bueno, vos fijate que dentro de la ciencia hubo un tiempo que se creó un proyecto que era muy famoso, que era el proyecto Genoma Humano, que era un proyecto que tenía por motivo develar todas nuestras cadenas genéticas, todo nuestro ADN. Y ese proyecto llegó a un punto en que desapareció, no se concluyó. ¿Por qué? Porque cuando lo estuvieron estudiando llegaron a un momento en donde descubrieron que a nivel genético hay cadenas inactivas de ADN dentro nuestro. Vos fijate inclusive que se dice que dentro del ADN que nos compone hay cadenas de ADN que no se entiende para qué están, que se conoce como ADN basura, dentro de la ciencia. Bueno, todo eso son los resabios que quedan dentro de nuestra genética de esas cadenas de ADN, que no es que no están, están inactivas. Y si están inactivas, ¿qué quiere decir? Que se pueden activar. Y ahí es donde viene el punto fundamental de todo este tema. Dentro nuestro entonces están esas cadenas de ADN inactivas y también se pueden activar. ¿Y cómo haces para activarlas? Activando tu conciencia. Tan simple como eso. Es como decir, están dormidas esas cadenas de ADN. Y para poder despertarlas tenés que despertar vos. Como te muestra la Matrix, ¿no? Esa cosa de que estaba dormido, pero creyendo que estaba en un mundo que era real, que solamente se puede dar cuenta cuando se despierta y sale de ahí del tubo, de la bola esa de agua y le desconectan todos los tubos. Bueno, lo mismo pasa con vos. Cuando vos despertás tu conciencia, podés conectar estas cadenas de ADN y por lo tanto utilizar potenciales que hoy en día lo tenés como potencial, o sea, como posible, pero que no tenés acceso a ello porque está desactivado. Esa es, Luis, un poco entonces todo este relato a nivel mitológico, mezclado también con algunos datos modernos para entenderlo, de por qué dentro nuestro hay cadenas de ADN, por qué fueron desactivadas y por qué entonces el ser humano tiene que activarlas por sí mismo ahora. No por la intervención de un ente externo, llámese Lucifer, llámese como quieras, sino por tu misma capacidad de despertar tu conciencia. He resumido por las cuestiones de tiempo esta última parte, digamos, para que haya tiempo para las preguntas, para no hacer un video tan largo, hace más de una hora que estamos, pero bueno, creo que al menos a nivel de curiosidad y datos, para que también puedas investigar por tu cuenta, pues está hecho. Así que bueno. Y ahora yo tengo una pregunta.
voy a hacer una Dale. pregunta trampa, ¿vale? Fíjate, Dale. ¿te suena? Superman, ¿no? Y se supone que nosotros ya empezamos a estar despiertos, o se supone que creemos que somos seres despiertos, porque a lo mejor no creemos que somos seres despiertos, ¿cómo que ese potencial no lo tenemos ya? A ver, para entender. Si nosotros nos creemos seres despiertos, Sí, a ver, la caja de Pandora, todos los que siguen a la caja de Pandora, se supone que son personas que han despertado, ya no ven tanto la tele, ya no están tan engañados, y empiezan a tomar conciencia de la realidad en la que existen. Se supone que ese ADN se tendría que haber activado ya y tener superpoderes, y no los tenemos. bueno, yo te podría responder con algo, primero que, a ver, creer que despertar tu ADN extraterrestre te va a hacer volar, es una, digo, ya que pusiste a Superman, digamos, ¿no? Es más parte de la fantasía que la realidad, o sea, no quiere decir que te va a hacer volar o que vas a tener la superfuerza o ese tipo de cuestiones. Segundo, que se despierte tu ADN, también tenés que hacerlo consciente, o sea, si vos ya, como decís, ¿no? Hay gente despierta y tal, pero si vos no te diste cuenta que lo activaste, tampoco te vas a darte cuenta, no es que te creció un brazo más y lo ves en lo real, ¿no? O te creció otra oreja y entonces lo ves. Las manifestaciones de esa activación de la cadena de ADN lo podés percibir a través de cuestiones de percepción, de poder, por ejemplo, soñar con el pasado, soñar con el futuro, lo podés ver a través de la percepción de colores que no podías percibir de otra manera, de olores, de intuiciones, o sea, hay varias manifestaciones que se producen para darte cuenta que activaste esa cadena de ADN, pero no bajo la ilusión de creer que te vas a transformar en Superman o en G.I. Joe, digamos, ¿no? O sea, no va por ese lado, porque los Agras no volaban, o sea, no es que dentro nuestro hay un código genético que dice que vas a poder volar porque genéticamente lo tenés escrito. O sea, ni los Agras ni los Viracocha, no eran seres, lo que representan a través de las alas es de que podían volar, pero no por su propia cuenta. Volaban a través de las máquinas, a través de las bimanas, no era que tenían alas y volaban, digamos, ¿no? Era la manera que ubicaron para hacer eso. Entonces, ahí hay que romper un poco, digamos, la fantasía de lo posible. O sea, no te vas a transformar en Superman. Te vas a transformar en una persona que tenga su conciencia despierta y por lo tanto poder sintonizar frecuencias de realidad diferentes a las que estás sintonizando hoy. ¿Y cuál es el mayor don que esas cadenas de ADN activas te habilitan? A crear tu propia realidad, a romper esa programación a la cual estás atado. Ese es el verdadero don que nos iguala a Dios, porque Dios es un ente creador. Por lo tanto, si vos creás tu realidad, sos ese Dios en potencia que tanto se enojó en aquel momento cuando dijo, ahora somos iguales. ¿Se entiende? Perfectamente. Simplemente es una pregunta para aclarar conceptos. Tengo una serie de preguntas, si quieres te las voy haciendo y las vamos contestando. Adelante. Voy a empezar por una que no está en la lista como de las primeras, pero bueno, hace mención a una. Bueno, dice filosofén. Hay un autor argentino llamado Minro de Rosario, Felipe Moyano, Cires, que trata el tema de Lucifer profundamente. ¿Lo conoces, Cristian? No, la verdad que no. ¿Cómo es que se llama? Te lo voy a Se escucha un poquito bajo. Sí, es que creo que tus altavoces están muy fuertes y se me escucha a mí de rebote. Ah, bueno, lo bajo un poquito. Sí, te lo acabo de poner. Felipe Moyano Cires. No, la verdad que no lo conozco. No, sinceramente no lo conozco, pero bueno, teniendo el dato, voy a al menos a tratar de entrar en contacto con su obra, a ver si es compatible con la apuesta que yo hago. Perfecto. Vamos ahora a ir la hegemonía haciendo preguntas, ¿vale? Porque hay gente que hace afirmaciones y no sé qué hace afirmaciones. Entonces, voy por la primera. Bueno, esta no pone Cristian, pero es una pregunta. ¿Quiénes serían los malos? Enseñarnos y sacarnos de la ignorancia. O el Dios de amor que quería esclavos ignorantes.
No hay buenos y malos en la historia. El tema del bueno y lo malo lo creó la religión para crear dos polos de lo bueno y lo malo. Existe lo armónico y lo disarmónico, no lo bueno y lo malo. Y lo armónico y lo disarmónico es un tema extremadamente particular. Tiene que ver con vos, con lo que es armónico para vos y tu plan de creación de realidad, o lo que es disarmónico con eso. Eso de querer que hay un bando bueno y que hay un bando malo es solamente un concepto religioso para que vos te pongas de uno de esos dos bandos. Hay armonía o disarmonía respecto de tu plan. No hay bueno y malo. En el universo no existe lo bueno y lo malo. Vos fijate, incluso para que veas esto, para entenderlo, vos fijate que los hindúes, en el concepto de Dios que manejan, es un Dios trinitario. Brahma es a la vez Vishnu y es a la vez Shiva. Son tres nombres que dan al mismo Dios según el estado del día. A la mañana es Brahma el que crea, a la tarde es Vishnu que conserva, y a la noche es Shiva que destruye lo que Brahma creó. Y sin embargo no lo ven como un Dios malo. Y desde la religión tradicional lo veríamos como un Dios malo, que destruye lo que creó Brahma. No existe lo bueno y lo malo, existe lo armónico y lo disarmónico respecto de tu plan. ¿Qué es armónico y qué es disarmónico para con vos? Vale. Apaga un momento el micro, que si no se escucha con eco, que se están quejando. Vale. Va. Patricia Saracho pregunta, Cristian, en biodescodificación estudiamos que nuestro cerebro tiene millones de años de evolución. ¿Cómo se entiende esta manipulación genética? Ok, fácil. Nuestro cerebro tiene millones de años de evolución. La historia que yo estoy contando también. O sea, esta historia que estoy contando no es una historia de hace 5.000 años atrás. No olvidemos, esta historia, si la tenemos que ubicar en tiempo y espacio, empieza hace 4.6 millones de años, que es el punto en donde el primer mono se transforma en homínido, a través de lo que se conoce como el Australopithecus. 4.6 millones de años. A partir de ahí, nuestra genética empieza a ser mutada a lo largo de la historia. Y es un proceso que no duró 2 días. Duró hasta hace unos 30.000 años atrás. O sea, todo esto que yo relaté es un proceso de casi 4,5 millones de años. Así que imagínate, si hay tiempo para que evolucione el cerebro con eso. Digo, y para aclararlo, perdón, yo antes mencionaba que vos fijate lo que la ciencia te dice respecto de la evolución del homínido. Del Australopithecus a la siguiente raza hay 3 millones de años, de la siguiente 2, a la siguiente 1, hasta que llegamos nosotros como sapiens, que el salto fue en 30.000 años. O sea, cada vez se aceleraban más los tiempos de evolución entre una raza y otra. Esto es porque cada vez iban haciendo más intervenciones. O sea, esta no es una historia que duró lo que duró el relato de que hicimos hoy, digamos. Es un condensado de una historia en el tiempo. Cierra parlantes, al micro. Juan Nicolás nos dice, Cristian, Lucifer, ¿ahora dónde está? ¿Influye en el desarrollo del hombre hoy? Bien, 2 preguntas que tienen 2 respuestas. ¿Influye en el desarrollo del hombre hoy? No él, sino su legado. El legado de Lucifer es lo que se conoce como hermetismo. Ese es el legado de Lucifer. Entonces sí, su legado sí, él no. ¿Dónde está Lucifer hoy en día? Bueno, en el infierno, debajo de nuestros pies, encadenado. Por eso la generación del mito actual es desencadenar a Prometeo, que es lo mismo que decir desencadenar a Lucifer. El mito te dice que Lucifer está encadenado en lo que sería la tierra hueca, aguardando esos 10.000 años para que se produzca el juicio. ¿Dónde está? En la tierra hueca. ¿Cuándo se acabarían esos 10.000 años? Esa es otra buena pregunta. Todas las mitologías nos cuentan que ya estamos en el tiempo en donde esos 10.000 años se han acabado. Esto empezó a suceder a partir del año 2012, con esa famosa cuenta larga y cuenta corta que mencionan los mayas, ese tiempo del no tiempo que estamos atravesando ahora, al 2018, y ese juicio
final que llega, según nos cuentan estos mitos, aproximadamente en el año 2032. Ahí tenés fechas. Felicia V dice, ¿cuáles son los signos por los cuales se descubre que una persona corriente ha sido tomada por áreas de lo que llamas Lucifer? ¿Que ha sido tomada por Lucifer? No, Lucifer no te toma, sino es un ente que te tome. Así que ahí no entiendo quizá lo que está queriendo decir, pero no. Ahí, si a lo que se refiere es algo tipo exorcismo, o sea, de cuando sos tomada por un ente del bajo astral, eso es otra cosa. Pero Lucifer no te toma. Eso tiene una mezcla muy religiosa, digamos, ¿no? Salvo que esté preguntando otra cosa y no entendí la pregunta. Pues ya la volverá a gestionar otro día. Juan Nicolás dice, Cristian, ¿esos creadores nos enseñaron la percepción del tiempo? Si nos enseñan la percepción del tiempo, también linda pregunta. El tiempo como tal es todo un tema en sí mismo, que lo hemos abordado y algún día seguido lo volvemos a abordar. El único tiempo que existe es el que se llama el ahora. Es nuestro hemisferio derecho a través de la percepción para entender el mundo que nos rodea, que establece un pasado, un presente y un futuro. Pero es simplemente una manera que nuestro hemisferio izquierdo tiene para interpretar los sucesos. Por lo tanto, no fueron los dioses creadores los que nos infundieron el concepto del tiempo, sino que eso fue algo que tiene que ver con tu proceso mental. Justamente una de las características a través de las cuales podés darte cuenta si estás activando esos ADNs extraterrestres en vos, ya que antes lo mencionabas también, es que lo que cambia es tu percepción del tiempo. Vos empezás a vivir en un ahora. ¿Y cómo te das cuenta que vivís en un ahora? Porque decís algo y eso que decís automáticamente se manifiesta. No olvidemos que ese generador de realidad es digo algo y se crea, como te lo muestra la Biblia cuando Dios dice, hágase tal cosa y eso se hace. Ese es el verdadero estado creador. Digo y eso que digo se manifiesta. Y ese es el tiempo en el ahora. ¿Se entiende? Muy bien, se entiende. Vamos otra vez con Juan Nicolás que nos dice, ¿los chulpas serían equivalentes los seres pre-lemurianos? Exactamente. Muy buena pregunta, sí. Si tuviéramos que hablar de las razas raíces como tal, vienen primero los chulpas, después vendrían los hiperbóreos, después vienen los lemurianos, atlantes y arios, que somos la raza actual. Por lo tanto, cuando hablamos de chulpa, hablamos de una raza anterior a la lemuriana. Es la primera raza raíz que hubo en este ciclo planetario. Si ese combinado lo pudiera reflejar a razas que conocemos hoy en día en la literatura o en Internet, ¿lo podría reflejar de alguna manera? Bueno, creo que eso lo respondimos mientras fuimos hablando, donde decíamos que el Sahara son reptilianos, los viracochas serían los pleyadianos y los chulpas era la raza original de este planeta. O sea, no era una raza que podríamos buscar, digamos, era una raza propia de este. O sea, los uranianos son los que son raza propia. Sí, por eso dentro del libro, por eso se llama el libro de Urantia. O sea, y se ubica que a nivel cósmico este planeta, que nosotros llamamos Tierra, se llama Urantia. De ahí viene esa cuestión. Araceli Ramírez nos pregunta, hola Cristian, ¿cómo protegernos del bajo astral? Bien, bueno, si bien no es una pregunta directamente del tema, pero bueno, la podemos a mencionar. Todo tiene que ver con el nivel de vibración en que estés tu energía. La energía de nuestro, no te olvidemos que así como tenemos un cuerpo físico, hay una burbuja de energética que nos rodea, que es similar a lo que te muestra el hombre de Vitruvio de Da Vinci, ¿no? Con los brazos extendidos, las piernas extendidas, que está mostrando el área de influencia de esa burbuja. Esa burbuja energética es el primer mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo ante cualquier agente externo. Lo que pasa es que después, en tu vida cotidiana, cuando vos sos incoherente, o sea, ¿qué quiere decir incoherente? Que pensás, sentís y hacés en distintas direcciones, esa burbuja de energía se debilita. Por lo tanto, se debilita también tu defensa energética. Entonces, cualquier cuestión tipo larva se puede prender y penetrar, como penetra un virus en tu cuerpo. ¿Por qué te enfermas? Porque entró un virus a tu cuerpo. ¿Y por qué entró un virus a tu cuerpo? Porque tu barrera energética disminuyó. Así como hay virus que entran al cuerpo y te enferman, hay larvas energéticas que penetran tu energía y también te enferman.
Entonces, ¿cómo te proteges? Siendo coherente. Pues si vos sos coherente, tu barrera energética cada vez se expande más y se fortalece más. Conchi Pérez dice, Cristian, los RH negativos, ¿qué tienen que ver con esa manipulación genética? Bueno, justamente que haya distintos tipos de sangre, podríamos decir que equivale a que en vos puede predominar, vamos a decir así, algún resto original de alguna de esas razas. Por eso hay determinadas cuestiones a nivel genético que nos diferencian. Una es los grupos sanguíneos. Otra cuestión que lo podríamos diferenciar es, por ejemplo, aquellas personas que son más sensibles al sol, es porque lo que predomina en su ADN es el ADN chulpa, que como había dicho en un momento, no tenían protección ante ciertos rayos solares. Los celíacos, otra cuestión interesante para verlo otro día, también tiene que ver con eso, con la no procesación de determinados alimentos. O sea, hay distintas cuestiones que hoy llamamos enfermedades, que en realidad tienen que ver con una predisposición genética tuya, que hace alusión a cuál ADN predomina más en vos. El chulpa, el viracocha o el sahara. Entonces sí, los grupos sanguíneos tienen que ver con eso también. Pues apúntate en la lista ese vídeo que me interesa. O sea, te voy a hacer la... Juan Nicolás dice, Cristian, el ADN se desactivaron, pero no eliminaron. ¿Eso es alcanzar el estado crístico? Exactamente, lo que decíamos antes. Fue desactivado, no eliminado. Por lo tanto, quiere decir, como decíamos, que tenés que activarlo. Y para activarlo tenés que llegar a ese estado crístico. ¿Y qué es el estado crístico? Lo que don Juan Matus habla como esa explosión de energía. O sea, cuando vos, es simple, si vos liberás tu conciencia, liberás tu cuerpo, porque la conciencia maneja el cuerpo. Si vos lográs esa explosión de energía que se produce al despertar tu conciencia, que es cuando hemisferio derecho y hemisferio izquierdo trabajan conjuntamente y eléctricamente a nivel del cerebro se produce otra cuestión, o sea, es como decir, venís trabajando a 110 y de repente cuando se conectan los dos hemisferios, trabajás a 320. No te olvides que vos o trabajás con tu hemisferio izquierdo o trabajás con tu hemisferio derecho, pero nunca integrado. Cuando lo lográs integrar se produce esa conciencia crística. ¿Y qué es lograr integrar los dos hemisferios? Bueno, es algo tan simple como hablar y poder escucharte, porque activas el hemisferio que tiene que ver con la escucha y el hemisferio que tiene que ver con el habla, que cada uno hace referencia a uno de esos hemisferios. Ahí se produce una combinación eléctrica en tu cerebro que produce un destello. Y esto es literal, ¿eh? Pero el destello es así. No olvidemos que dentro de nuestro cerebro hay energía, hay electricidad. Digo, volviendo al tema de la Matrix, no olvidemos que terminábamos siendo pilas. O sea, es verdad esto, el cuerpo humano maneja un voltaje. Entonces, esa conciencia crística es la que te va a dar la energía necesaria para que vos puedas activar esas cadenas genéticas. Es como si quisieras, hoy en día es como decir, ¿por qué no puedes activar esos ADN? Y bueno, como querer enchufar una máquina que trabaja a 320 en una corriente de 110, no le da el voltaje, no le da la capacidad para poder hacerlo, no va a funcionar. Lo mismo pasa hoy. Si vos querés activar tus otros ADN, necesitas enchufarlo a una fuente de energía que esté a la altura de lo que esa máquina requiere para trabajar. Estoy diciendo a los amigos que hay en el chat que voy a decir las últimas preguntas que quedan en lista, pero que no cogemos más. Otro día, como tiene que hablar Cristian del tema de las razas en que nos afectan, pues podréis seguir preguntando este tipo de historias. Tanto en la parte escrita del YouTube dentro he puesto el enlace este que está aquí de YouTube para que lo podáis clicar directamente y entrar dentro de la primera parte del origen del ser humano, que es el vídeo que ha dicho antes Cristian. Entonces pues, podéis entrar a través de, ya te digo, del vídeo de YouTube, en la parte escrita queda, la gente en el chat se lo he puesto antes, y aquí queda grabado para la gente que lo estáis viendo, visualizado. Y el que entre en el iVoox, lo mismo, también saldrá escrito en la parte escrita del iVoox. Patricia Rico dice, ¿cómo podemos despertar la conciencia? Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo puedes despertar tu conciencia? Bueno, yo te diría más que cómo despertar tu conciencia es qué tenés que hacer para despertar tu conciencia. Y para despertar tu conciencia tenés que primero reconocer que sos una máquina molecular. Es el primer paso. Segundo, una vez que reconoces que sos una máquina molecular, reconocer las programaciones que trabajan automáticamente en esa máquina.
o sea, tu programación. Y como tercer paso, darle respuesta a esas programaciones con programaciones diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que esas programaciones van a hacer que tu vida sea de tal o cual manera, que haya cuestiones que se te transforman en problemas porque no tenés una respuesta a través de la programación que te fue dada. Por lo tanto, cuando hablamos de generación de realidad, es que vos seas que elige qué quiere hacer y cuándo y dónde y cómo, y no que lo elija tu programación. Trasladado a un término más moderno, tus programaciones son ese círculo de confort, todo lo que es posible en tu vida, que esto no tiene nada que ver con lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo socialmente aceptado o no, sino que son programaciones. Hay gente que está programada para fracasar, hay gente que está programada para tener éxito, hay gente que está programada para tener pareja, hay gente que está programada para estar solo, hay gente que está programada para tener salud y hay gente que está programada para estar enferma, pero son todas programaciones. Por lo tanto, actuar de esas programaciones no lo podés ver desde los parámetros sociales. Como decir, alguien que tiene dinero es exitoso, sí, desde lo social porque le fue programado. O alguien que no tiene dinero es un fracasado. No, está actuando su programación. Por lo tanto, el rico, el pobre, el lindo, el feo, el flaco, el gordo, el moreno, el blanco, el que tiene pareja, el que no la tiene, el que tiene salud, el que no la tiene, si está actuando de su programación, es lo mismo. Por lo tanto, entonces, vos lo que tenés que hacer es algo que te dirija hacia lo que hoy te parezca imposible en tu vida. Eso es despertar tu conciencia. Hacer posible lo imposible. Esa es la mejor definición que puedo brindarte. Juan Nicolás hace 2 preguntas, quedan 3, con 3 ya cerramos. Cristian, ¿tú ya despertaste de tu ADN extraterrestre? Bueno, esa es una pregunta que no voy a responder, no porque haya un sí o un no, sino porque yo por lo menos no voy de la mano de autoetiquetarse o autonombrarse de alguna manera. Lo que sí yo te puedo decir es que genero mi realidad. De ahí en adelante tomo tus propias conclusiones. Muy buena. Otra vez, Nicolás. La magia Wicca habla del círculo y el ejercicio para la glándula pineal. Cristian, ¿esta es la llave para acceder al ADN? Linda pregunta también. Mucho se habla del tema de la glándula pineal y todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, podríamos decir que la glándula pineal es el sintonizador que tenemos dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro sistema, para poder acceder a determinadas frecuencias. Entonces, imagínate que la glándula pineal es como una radio, como un sintonizador de radio, que hoy en día, por como estamos configurados a nivel de programación, solamente podés mover 2 o 3 estaciones de radio en vez de poder acceder a todas las frecuencias. Por lo tanto, si vos activás tu glándula pineal, quiere decir que podés sintonizar una mayor cantidad de frecuencias. Y al poder sintonizar esas frecuencias, obviamente podés acceder a otras realidades. Y Liliana Ariza dice, Luis, aunque también va para ti, tengo una inquietud desde Colombia. Si tenemos ADN alienígena, pero estamos aquí con una misión o propósito, ¿cómo hacemos para trabajar esas memorias? Tú mismo, Cristian. Bueno, respondo. A ver, lo ubicaba antes, es lo mismo que despertar tu conciencia. Lo mismo que ubiqué para despertar tu conciencia es esto. Cuando vos despertás tu conciencia, tenés un acceso a algo que se conoce como los registros acásicos. Los registros acásicos es, por así decirlo, imagínate una biblioteca donde está toda la historia, no solamente tuya, ni de la humanidad, sino del universo. Es el Google universal. Hoy en día no tenés acceso directo. Hoy en día no tenés acceso directo a eso. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos, no podés sintonizar esa frecuencia como acceder a esa biblioteca que se llama registros acásicos. Si vos despertás tu conciencia, sí. Ahora, también te lo pregunto. No, yo estoy en la línea que está diciendo Cristian, es decir, mucha gente habla de que hay muchos diferentes tipos de registros acásicos, los planetarios, los del universo, los de... No nos centremos en eso. Nosotros tenemos una conexión directa con la fuente, con la mónada, llamarlo como queráis. O sea, partimos de una misma vibración, de una misma energía. Entonces, los registros acásicos a los que nos referimos nosotros es la creación desde el momento en que se hace esa especie de luz, de ese Big Bang, de esa vibración se expande, pues ya se crea, vamos a decir, unos datos. Esos datos quedan registrados. Esos registros son los registros acásicos.
A partir de ahí, si yo quiero acceder, me conecto con yo mismo, con mi parte más elevada de mí y pregunto a mi parte más elevada de mí que me pase esa información que necesito saber para el aquí y el ahora. Entonces, por eso tiro de registros acásicos. También puedo tirar, por ejemplo, de diferentes tipos de mancias, como el vídeo anterior que hicimos con Cristian, que esas mancias también nos ayudan a tener información de esos registros, pero de otro modo. O sea, hay muchas maneras de entrar a los registros. Desde mi punto de vista, la manera más fiable es conexión con uno mismo. No buscándole ángeles, arcángeles o maestros ascendidos, porque aquí podríamos entrar en que estás conectando con una frecuencia que puede estar manipulada y esa frecuencia a lo mejor no te lleva a una verdad absoluta. Entonces, cuando quieras una verdad absoluta, conéctate con tu parte más elevada, la tuya, no la de nadie, que está conectada directamente con la fuente, llámale la mónada o la energía del universo, como tú quieras. Y si quieres llamarlo algo religioso, tú mismo como Dios. O sea, es decir, tú mismo como Dios, que tú eres Dios. O parte de Dios, llámalo como quieras. Llámalo como quieras. Totalmente de acuerdo con lo que decía, es así. Así como hoy entras a Google para buscar una información, bueno, así tenés que aprender a hacer con los registros acásicos. Pero obviamente también te conviene acceder vos. Si hoy no lo haces es porque todavía no lograste esa conexión. Lo que tenés que afinar es esa conexión. Muy bien. Pues familia, yo creo que lo dejamos aquí, llevamos 1 hora y media. Muchas gracias, Cristian, por todo lo que nos das. Con Cristian creo que quedaremos cuando él venga de Chile. Haremos un trabajo de hermetismo, un taller de estos cortitos de 1 hora y pico, hablando de hermetismo. Y ya luego, si queréis, haremos el siguiente programa hablando de las razas, de cómo nos influyen. Y gracias a todos los que habéis estado en el directo, en el chat, que habéis sido unos cuantos hoy. Y espero que, si os ha gustado este vídeo, lo recomendéis, lo pasáis el enlace a través de todas las redes sociales, web, blogs, los descargáis, lo subáis por donde queráis para que se llegue lo más rápidamente posible esta información, porque creo que el vídeo de hoy tiene una información bastante, vamos a decir, en 1 hora, muy bien explicada y quita muchas dudas de la gente que normalmente ve muchos vídeos en Internet y tienen demasiadas informaciones que vienen de diferentes puntos y aquí lo que hemos hecho es recopilar toda esa información en una para que sea más fácil poder entender. Entonces, yo creo que este es un vídeo de aquellos que quedarán en la historia para poder recomendar a las nuevas generaciones cómo funcionamos. Entonces, desde aquí le damos las gracias a Cristian y nos vemos en el siguiente videoprograma. Bueno, gracias a vos por las palabras que has tenido para el encuentro de hoy. Ojalá lo hayan disfrutado. Me doy cuenta que sí hubo mucha participación, mucha feedback. Es un tema que ha gustado y que ojalá también entiendas que independientemente de la curiosidad a nivel de datos que pueda haber habido dentro del video, lo importante es que vos todo esto lo uses para entender que vos sos un Dios en potencia que está desconectado de ese estado de Dios. Y lo que tenés que hacer es conectarte a tu divinidad, no buscarla afuera, como nos dice la religión y demás, endiosando a alguien o a un otro o a un algo, sino que vos sos ese estado divino que te estás esperando a vos mismo. Imagínate esto, vos estás acá y en el otro tramo del camino te estás vos esperando con tu divinidad. Lo que tenés que hacer es recorrer y reconectar ese estado donde estás hoy hasta donde estás vos como Dios. Eso es, vos sos Dios. Como decía la Biblia, es igual, es uno de nosotros. Lo decía la Biblia, no lo digo yo. Es uno de nosotros. Y eso es lo que vos tenés que entender. Sos un Dios. Sos uno de nosotros. Pero está en vos hacer ese trabajo. Muchas gracias a todos entonces por habernos acompañado y será hasta el próximo encuentro. Que lo hayan disfrutado. Acordaros que Cristian, bueno, en el vídeo abajo están todos los datos de Cristian en ver más. Pueden contactar a través de Cristian para todas sus actividades. Acordaros que va a Chile, va a estar en España y en una serie de lugares y la Escuela Ética está abierta todo el año para formación. Entonces, si les ha gustado, pueden acceder al contenido de Cristian y Cristian tiene un YouTube que tiene también pues, muchos vídeos hablando de hermetismo y de otras series de vídeos que son muy interesantes y que pueden ayudar a comprender todo esto que hemos hablado hoy. Hasta pronto, familia. Nos vemos. Adiós, Cristian.